Propicios días. Vaya sitio, ¿eh? Os he puesto aquí. Fijaos que tengo aquí una gramola de hace 17.000 millones de años con unos vinilos. Y es que estaba buscando, no pone el año en ninguno, pero bueno, es brutal. Fijaos. No os imagináis lo que pesan. Gramophone. No sé si leéis lo que pone, ahí se ve un poquito. Discos que yo creo que tienen mínimo 50-60 años fijo. Y es que hoy vamos a hablar en esa afanada búsqueda que tengo yo de los primeros disc jockeys o el primer disc jockey de la historia. Ya hablamos de Ron Diggins, también hablé en otro vídeo un poquito antes de los primeros disc jockeys de la historia, pero los primeros disc jockeys de club, ¿no? Los primeros disc jockeys que ya mezclaban las canciones. Os animo a que veáis estos vídeos que subí hace tiempo, si os apasiona, ¿no? Un poco toda la historia y esto, ¿no? De los primeros disc jockeys, ¿de dónde venimos? Porque al final nosotros somos lo que somos gracias a que antes hubo cosas como esta, discos como este y gente como la que hoy os voy a hablar. Ray Newby puede que fuera el primer disc jockey de la historia, así se autodenominó él a sí mismo, y nació en el año 1893. 1893. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿eh? Un tipo que nació en el 1893 ya fue disc jockey. Bueno, nació en California y a los 16 años cuenta la historia que ya empezó a reproducir discos de vinilo parecidos a estos, un poquito más primitivos, de manera regular. Ya en estos años, sobre el 1910 más o menos, las radios comenzaban a utilizar o ya estaban utilizando tanto sonido en directo, con orquestas y demás, que era como se tocaba la música en las radios, como con sonido pregrabado, con cosas como esta. Bueno, pues este tipo, Ray Newby, era un disc jockey de radio, evidentemente, ¿no? No era disc jockey de ir a discotecas o cosas así. Y aunque todavía no se conocía como disc jockey, los presentadores que hacían radio y ponían música en directo no se les llamaba todavía disc jockey. Eso fue 25 años más tarde, sobre el año 1935. En este año se cuenta que Walter Winchell, que era un periodista que dicen que es el que inventó la columna de Sociedad Actual, tal y como la conocemos, pues acuñó este término de disc jockey para referirse a otro compañero que hacía radio, Martin Bloch. La palabra disc jockey, pues evidentemente disc venía de los discos y jockey, que es pues eso, el que controlaba las máquinas, ¿no? Hay mucha gente que dice que la palabra disc jockey venía de Jamaica y sí que es cierto que también procede de allí, pero con otro sentido, ¿no? En esa época de los 60 y 70 donde se popularizan los sound system, ahí aparecen dos tipos, los disc jockey, que son los que cantaban por encima de la música que pinchaba, el otro tipo que se llamaba selector o selector, ¿no? Entonces, disc jockey no se refería al que ponía la música, por lo menos esto en Jamaica, sino al que cantaba, como os digo, por encima, ¿vale? El disc jockey era llamado selector. Pero esto fue mucho después, como decimos, en el año 35 es cuando acuñó este hombre la palabra disc jockey y que hemos heredado hasta hoy. ¿Por qué le llamaba disc jockey o por qué se lo puso este mote? Pues porque Martin Bloch era un tipo que narraba historias en radio, pero mientras narraba historias iba poniendo discos, iba poniendo música para simular o recrear todo esto como que estaba ocurriendo esta historia dentro de una pista de baile. Según iba hablando, iba cambiando. Ahí veis cómo tenía todos los vinilos preparados para ir cambiando rápidamente. Así conseguía crear esta atmósfera como si estuviéramos en un club. Estamos hablando, ojo, de los años, pues eso, año 1935. Pero es que ya, como decíamos, y volvemos otro poquito más para atrás, en el año 1909, Ray Newby estaba ya poniendo discos en radio regularmente. Por este motivo, mucha gente le ha considerado o lo considera el primer disc jockey de la historia. Incluso en 1965 él mismo, fíjate unos cuantos años después, ¿no?, admitía en una entrevista en una conocida programa de radio en la CBS que él había sido el primer disc jockey de la historia. En esa entrevista contaba lo siguiente, lo voy a leer, decía: utilizábamos discos populares en ese momento, principalmente los discos de Caruso. Caruso era un tenor italiano muy popular en aquel momento y que al parecer pues era uno de los más utilizados por Ray Newby. Dice: utilizábamos los discos de Caruso porque eran muy buenos y sonaban fuerte. Comenzamos de manera experimental, pero debido a la novedad que era este programa en radio, ¿no?, continuamos en antena continuadamente sin parar, salvo, dice, durante la Primera Guerra Mundial, donde el gobierno nos ordenó parar la emisión. La mayor parte de nuestra programación era grabada, lo admito, pero también dábamos noticias cuando podíamos, ¿no? El tipo se excusaba un poco como diciendo: es que no dabais noticias, ¿no?, que era un poco para lo que estaba enfocada la radio. Y ahora, pues fíjate, esa radio musical que él ni imaginaba por entonces, pues en lo que se ha convertido ahora mismo, ¿no? Bueno, no hay mucha información, os aseguro que he estado buscando muchísima información. De hecho, no sé si Ray Newby está muerto, está vivo todavía. Imagino que habrá fallecido, pero es muy, muy complicado encontrar información de este tipo, aparte de esto que os he contado. Así que si encontráis algo más, me lo mandéis por aquí en algún comentario. Ray Newby, otro de los que podríamos meter en esta búsqueda del primer disc jockey, pues quizá Ray Newby, que es el primer disc jockey de la historia,
en radio. Pues nada, señores, un beso y yo voy a quedar aquí con los vinilos. Es que tengo otra gramola aquí. Os voy a enseñar, atención a esto, a ver cómo lo puedo poner. Esto que parece un ataúd, lo levantamos y fijaos, vamos a escuchar esto porque esto sigue funcionando y a mí me vuelve loco. Bueno, pues lo mismo lo he roto. Lo mismo me lo acabo de cargar dándole vueltas aquí. Si es que esto está oxidado ya tantos años. Adiós, señores, adiós, que es... Adiós, por Dios. Ya lo he roto, ya lo he roto.